representantes de instituciones, empresas, fuerzas de seguridad. En particular está presente el prefecto general Mario Farinón, también el prefecto principal Edgardo Pisani, representantes de la Unión Industrial de la República Argentina, también de la provincia de Buenos Aires y por supuesto las anfitrionas de Campana y Zárate. También agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Para comenzar con este seminario le vamos a dar la bienvenida y vamos a pedir también la bienvenida por parte de los anfitriones. En este caso nos acompaña el intendente de la ciudad de Campana, Sebastián Abela. También nos acompaña el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, de la Municipalidad de Zárate, en representación del intendente Osvaldo Cáfaro, el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Martín Rapalini, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. A ellos le damos la bienvenida y le pedimos también su palabra para abrir este seminario. Buen día, muy contento de que este seminario se pueda hacer en la ciudad de Campana. Agradecerles la presencia a las autoridades, especialmente a la Unión Industrial de Campana, a la Unión Industrial de Zárate, que hace muchos años vienen trabajando en conjunto y es una muestra de que cuando dos ciudades se unen en una mirada se pueden lograr grandes cosas, y realmente es muy importante que sigan en esta línea, en este camino. No me cabe ninguna duda que tanto Osvaldo como nosotros acompañamos esta mirada de poder afianzar a esta zona, a este corredor, para que la Argentina se pueda desarrollar por la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, con los empresarios que nos acompañan, claramente han invertido, han apostado y siguen apostando al desarrollo de esta zona. Así que desde el municipio de Campana, darles la bienvenida, decirles que obviamente acompañamos todo este desarrollo, creemos que es central. Siempre decimos que Zárate y Campana tienen una ubicación estratégica en la Argentina, en la provincia, y bueno, ojalá que en estos tiempos que la Argentina se está buscando su rumbo, ojalá que lo encuentre en un corto plazo y que realmente esta zona se desarrolle tanto en lo logístico como en lo portuario, como lo vino haciendo en las últimas décadas, y se haga más expansivo en el tiempo que viene. Así que muchas gracias. Esperemos que sea una jornada para las pymes de Campana y Zárate también positiva, en donde puedan interactuar con otras pymes y obviamente con otras empresas para hacer conocer sus servicios y sus productos. Bueno, adelante, estamos para acompañar desde el municipio de Campana, porque se viene un desafío muy importante para toda la región. Gracias. Le agradecemos las palabras a Sebastián Abela, el intendente de Campana, y también le vamos a pedir la palabra al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zárate, en representación de Osvaldo Cáfaro, el doctor Juan Manuel Arroquigaray. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, quiero transmitir a los organizadores y a todos los presentes el saludo del señor intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro, que por cuestiones de agenda impostergable no pudo estar presente en este momento. No obstante, bueno, la Municipalidad de Zárate no podía estar ausente en este importante evento. Es realmente de suma importancia lo que se va a tratar en el día de hoy, lo que se va a dialogar aquí en este seminario, ya que, bueno, impacta obviamente sobre una zona estratégica como es la región de Zárate-Campana. Ya no hablamos de ciudades, sino que hablamos de una región, la cual tiene un potencial enorme que puede ser aprovechado, explotado por las pequeñas empresas, por las grandes empresas, aprovechando sus rutas, sus vías navegables, sus puertos, con lo cual hay un potencial muy grande que puede ser aprovechado y utilizado en beneficio del desarrollo económico de la zona y del país en general. Desde la Municipalidad de Zárate, nuevamente agradecemos a la organización, agradecemos a los presentes, estamos a disposición para acompañar la erradicación de empresas, la producción, el acompañamiento a todo lo que sea el desarrollo de la zona, que, insisto, tiene un potencial muy grande y que está a disposición para que pueda ser aprovechado. Además, darle la bienvenida y nuevamente el agradecimiento a todos los presentes. Agradecemos las palabras
el secretario de Gobierno de Zárate, Juan Manuel Arroquigaray. También le vamos a pedir la palabra al presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rapalini. Buenos días a todos, Miguel, señores intendentes, colegas, amigos. Bueno, muchas gracias por la invitación al Corredor Norte Productivo, la Unión Industrial de Campana, de Zárate. Campana forma parte de nuestro comité ejecutivo. Bueno, que venimos trabajando estos últimos años fuertemente, bueno, en toda la realidad pyme industrial de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hemos elevado nuestras críticas, propuestas a nivel provincial y también, bueno, está presente Miguel, a nivel nacional han llegado las voces de la zona. La realidad es que me parece muy importante que la Argentina, a pesar de la coyuntura, empecemos a tratar los temas fundamentales, que son la competitividad y la productividad del sector industrial. Nosotros venimos hablando durante el año de lo que es la presión impositiva, de las leyes laborales, de los costos financieros, y creo que justamente la logística y la infraestructura forma parte de lo que significa la cadena de valor, y es justamente el eje en el cual tenemos que trabajar. Toda la cadena de valor es fundamental para que la Argentina pueda hacer productos de alto valor agregado y que pueda exportar y generar dólares. Algo fundamental que hoy, desgraciadamente, lo estamos sufriendo. La falta de divisas. Creo también que es importante que en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional se empiece a analizar las asimetrías. Porque uno recorre la provincia y ve esta región, o ve la región centro, ve el conurbano, que tienen realidades totalmente distintas. Por eso lo que estamos pidiendo es justamente un plan estratégico a nivel industrial en la provincia de Buenos Aires, donde se tenga en cuenta todo, ¿no? El tema impositivo, laboral, la inversión en infraestructura y también los costos logísticos que se van a tratar hoy. Pero bueno, creo que ese desafío de armar un plan estratégico provincial va a requerir de todos, de los empresarios, de la política, sindicatos, universidad. Y este es el gran desafío que tenemos, me parece, a mediano y largo plazo. Porque la realidad es que vemos que no hay soluciones mágicas y la salida no va a ser ni fácil ni a corto plazo. Va a requerir paciencia, pero es distinto, me parece, cuando tenemos claro a dónde vamos. Acá veo muchísimos empresarios y seguramente todos hemos transitado en la vida un camino crítico. Hemos salido de lugares y hemos llegado a otros que quizás no pensábamos, pero siempre con pequeños objetivos y pasando etapas. Esto me parece que es lo que nos falta en la Argentina, por eso que recurrentemente volvemos al punto cero, que es lo que nos pasa hoy. Así que bueno, ese es nuestro desafío y me parece bárbaro que hoy en este evento toquemos justamente un tema central como la logística y la infraestructura. Vuelvo a felicitar a Ángel, Rubén, Juan, dirigentes que están muy conectados con la realidad y están trabajando con nosotros día a día para acercar propuestas a las autoridades. Así que bueno, muchas gracias y que funcione bárbaro el evento para todos. Gracias. Agradecemos la palabra a Martín Rapalini, presidente de la UIPA. Le vamos a pedir, por supuesto, también una reflexión y un saludo de bienvenida de apertura al presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. Muchas gracias. Bueno, un saludo, creo que ya muchos se han hablado todos. Yo lo único que quería era agradecer muchísimo que me hayan invitado. Creo que en un momento que la mayoría está en la coyuntura o en campaña, hablar de infraestructura y hablar de la importancia
de bajar costos es fundamental, o sea, es salir un poco de lo que es coyuntura y buscar los consensos. Veo acá la prefectura, también la Marina, es clave junto con los intendentes, con el Estado, para poder hablar de todos estos temas y poder estar cada uno con sus verdades, porque nadie tiene la verdad absoluta, sino que tenemos que compartirlas. Yo lo que he visto, recorro constantemente el interior del país y el grave problema es justamente la logística, principalmente la logística y lo que es infraestructura. Lo tenemos ahora en Vaca Muerta, que tenemos un yacimiento excepcional que está sacando oro, si quieren, exportaciones, y todavía le falta la infraestructura para poder hacerlo. Entonces, esas son las cosas que no es solamente la pyme o la industria grande la que decide, sino que tenemos que decidir entre todos cómo vamos a hacer y cuáles son las cosas más importantes. Acá estaba viendo el tema de la hidrovía, lo que ha significado la hidrovía para la Argentina es fantástico, pero solamente, o sea, porque el río está, lo que hacía falta era el dragado de ese río. Una vez que eso se tiene, hemos tenido los puertos del Rosario y para arriba con buques que se podían completar, que antes no se podía, y eso la gente no lo ve, pero son menores costos y mayores exportaciones para la Argentina y mayor riqueza, y eso no queda en un sector, sino que va aguas abajo. Creo que hoy van a poder escuchar mucha gente que conoce de este tema y lo bueno es que una vez que se escuche se pueda después ver y buscar cuáles son las mejores decisiones para todos, para nuestro país. Claramente la zona de Zárate y Campana, de vuelta cuando yo digo que vengo del interior, uno ve que cómo hacer para acercar al puerto las industrias del interior, y ustedes ya la tienen. Entonces, lo que hay que ver es cómo ser más eficientes y cómo poder trabajar más en conjunto. Bueno, los felicito a todos y espero que tengan una excelente jornada de reflexión. Muchas gracias. Les agradecemos las palabras de Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, y antes de despedirlos y agradecerles nuevamente la presencia y la apertura formal de este seminario, también queremos entregarle de parte de la organización, por eso vamos a convocar a los representantes de la Unión Industrial de Campana, del primer catálogo industrial Campana 2019 que se confeccionó especialmente para este evento, para que se lo lleven, para que tengan en cuenta la cantidad de industrias, el potencial industrial que hay en la ciudad de Campana. Este es el primero entonces que generó la Unión Industrial de Campana, así que vamos a hacer entrega. Lo convocamos al presidente de la UIC, Ángel López, también a Juan Fernández y a Pablo Canteros, integrantes de la Unión Industrial de Campana, para hacer entrega de este catálogo a los integrantes, en este caso del primer panel, el presidente de la Unión Industrial Argentina, el presidente también de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Campana, Sebastián Avera, y en representación de Osvaldo Cáfaro, el intendente de Zárate, el secretario de Gobierno de Zárate, para que se lleven entonces un recuerdo y este catálogo entonces industrial Campana 2019, la primera edición que se realiza en este año 2019 y con motivo también de este seminario. También agradecemos la presencia, por supuesto, del presidente de la Unión Industrial de Zárate, Rubén Falabella, que es parte también de esta organización. Muchísimas gracias por esta apertura y ya vamos a comenzar con el primer panel. Un aplauso para los representantes de la industria de las municipalidades de Campana y Zárate. Muy bien, ahora sí, mientras se retiran los representantes de Campana, de la Unión Industrial y de Zárate, vamos a comenzar con el primer panel, en este caso infraestructura para el desarrollo. Convocamos entonces a Luis Ubizarreta, el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, a Horacio Díaz Hermelo,
el especialista en transporte de la Unión Industrial Argentina, y a Juan Carlos Venecia, director del Programa de Infraestructura Regional de la Universidad Nacional de Rosario. Va a moderar este panel Ángel López, el presidente de la Unión Industrial de Campana. Alguna de las autoridades se olvidó el celular. Gracias nuevamente a todos por estar aquí. Comenzamos entonces este panel con Juan Carlos Venecia, que creo que les puede hacer una agenda rápida de lo que vamos a desarrollar. Bueno, muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos, a los colegas del panel. Yo en parte también tengo como un doble rol. Soy convocado más por el ámbito académico, pero muchos de los que están acá nos conocen a través del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que es un evento que se desarrolla todos los años en Rosario, que convocamos desde el Instituto de Desarrollo Regional, y que es el evento modestamente más convocante del upriver en términos fluvio-marítimos. Y siempre decíamos que nos faltaba que se recuperase la convocatoria del seminario histórico de Zárate Campana. Nosotros veníamos ahí a mediados de los 90, luego de la ley de puertos, de la desregulación, cuando se produjo fundamentalmente la licitación del sistema de navegación troncal, y encontrábamos un desarrollo potencial, pero que quedaba encerrado, como que cada uno íbamos construyendo compartimentos estancos. Y realmente estamos más que agradecidos a la convocatoria de cada una de las uniones industriales, la de Zárate, la de Campana, y a la iniciativa de Ángel López, porque obviamente, y como bien marcaba el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, en sus palabras de inicio, no solo tenemos que salir de la coyuntura, del salto del precio del petróleo, de la situación electoral, sino que básicamente tenemos que obviamente generar consensos, generar diálogos, generar construcciones colectivas para poder afrontar los momentos de crisis que nos toca abordar. Por eso es muy relevante lo que sucede acá, que hoy esté presente el secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Juquí, que podamos establecer que los corredores son mucho más que los límites provinciales, que acá los ejes productivos superan los ámbitos meramente distritales. Acá hay problemáticas, obviamente, de la zona de Zárate, portuaria, de la zona de Campana, que son absolutamente compatibles con las situaciones que nos toca a nosotros en el frente fluvial del Gran Rosario. Y obvio que tenemos situaciones que son estratégicas para el país. Ya también se marcaba en el panel de inicio, cuando en el 2021 vence la concesión del sistema de navegación troncal, hidrovía más conocido. Obviamente que eso es una cuestión estratégica para todo el país, no solo para el área portuaria de nuestra región o de esta zona. Pero bueno, quería hacer esa reflexión, fundamentalmente, nuevamente agradecer a las instituciones convocantes, porque nos permite armar una agenda en común. Y esa agenda, puntualmente a mí me toca hacer una introducción de lo que se va a desarrollar en todo el seminario y más a posteriori o puntualmente en este panel, con la presencia de Luis, presidente de la Cámara de Puertos Privados, de Horacio, uno de los grandes especialistas de transporte que tenemos en Argentina. Gracias por aceptar el convite, ambos dos, cuando los llamamos. Pero bueno, fundamentalmente cuando nosotros hablamos de infraestructura,
estamos hablando de un término que en realidad se ha desarrollado en las últimas décadas. Fundamentalmente entendiendo que esa infraestructura formaba anteriormente un subconjunto dentro de lo que se entendía como el capital, pero fundamentalmente hoy la definición es que son bienes de capital de larga vida útil con crecimiento incremental, localizados, que requieren de la intervención pública y obviamente que brindan servicios. Pero esos bienes a la vez necesitan un fuerte desarrollo para su mantenimiento y todos los derivados en términos de infraestructura, el transporte, las telecomunicaciones, el hábitat, el desarrollo del saneamiento. Ya hay un amplio consenso, que no era tan así décadas pasadas, en lo que respecta a su impacto para el desarrollo económico, obviamente para la integración territorial, cómo elimina asimetrías, inequidades, y obviamente con el potencial de que ese desarrollo impulse y elimine inequidades sociales, elimine marginalidades. Por lo tanto, nosotros pasamos de los 80, en los 90, del lado del gasto, la infraestructura en términos de los presupuestos públicos, básicamente al de la inversión. Obviamente esa inversión, ese concepto, ese contexto en el que se desarrolló, lo podemos ir marcando en los 80, en los 90, en la década del 80 en Argentina con una fuerte centralidad estatal, obviamente el desarrollo de la obra pública. En los 90 la crisis, tanto económica, financiera, pero también la crisis del desarrollo de las necesidades de infraestructura, surge el concepto de brecha en términos de infraestructura, acuñado por la CEPAL, fundamentalmente esa brecha entre la demanda efectiva de contar con un stock de desarrollo de infraestructura y lo que realmente se podía desarrollar. Entonces, fundamentalmente en el transcurso de los 90, la inversión privada, la apertura, la desregulación, permitió el ingreso muy fuertemente del sector privado. Ejemplos como ellos lo estábamos enumerando, como el desarrollo de la hidrovía, en los sectores de telecomunicaciones, energía. Pero comenzando este siglo, cuesta a veces decir comenzar el siglo, y en análisis retrospectivo a esos momentos, en realidad los índices de inversión, tanto en la etapa de centralidad estatal como en la etapa de regulación, nunca habían superado el 1,5, los 2 puntos de PBI. Hubo excepciones en algunos años. Entonces, a principio de la década pasada empezó a aparecer la necesidad de desarrollar otras características para la inversión en infraestructura, el desarrollo de la lógica, de la posibilidad de desarrollar programas de participación público-privada, la necesidad de la planificación territorial. Y en el transcurso de estos años, el impacto que ha tenido el desarrollo de las TIC, la Big Data. Hoy ya en transporte, por ejemplo, no podemos estar hablando solamente de los modos tradicionales. Tenemos que hasta plantear lo que es el desarrollo de los datos, del traslado, de la objeción de los datos. Y obviamente el TIC fundamental siempre lo que transcurre como un patrón y un común denominador es el financiamiento y el desarrollo para desarrollar las infraestructuras. Hubo distintos modelos la década pasada, la iniciativa IRSA, auspiciada por los organismos multilaterales de crédito, definiendo grandes ejes de desarrollo para Sudamérica, pero que obviamente terminaron, en el caso particular nuestro, no ingresando al desarrollo del COSIPLAN, de esas iniciativas, y fundamentalmente con la última administración
la posibilidad de desarrollar a través del programa público de participación privada nuevos proyectos, pero esos proyectos hoy quedaron en eso, en proyectos. Entonces, el común denominador en esta etapa recesiva de la última década es que no pudimos desarrollar la infraestructura, y fundamentalmente un punto para poner sobre la agenda es que no termina realmente tomando estatus de políticas públicas. Cuando uno ve la agenda pública, y hasta desde sondeos de opinión, ve que las necesidades, los temas puntuales de agenda no forman parte las grandes infraestructuras o el desarrollo de las infraestructuras sociales. Siempre nos gusta ver en los focus group, en las agendas de distintos niveles de encuestas, vemos que los temas puntuales que salen tienen que ver más con las situaciones de inseguridad laboral, inflación, pero cuando uno va hacia abajo y ve los rubros más que componen con menores niveles de demanda, encuentran temas de vivienda, de saneamiento, de transporte, de conectividades. Y si uno se le ocurriese ponerlo como si englobarlo en un único universo, encuentra que supera ampliamente el 30, el 35% de la demanda social. Por eso, a pesar de que en los diarios o en los medios encontramos mucho debate, a lo mejor no un debate técnico, sino más ligado a situaciones hasta judiciales sobre la obra pública y la infraestructura, no alcanza y no tiene la prerrogativa de conformar un estatus de política pública. Hoy se conoce como la desconexión que existe, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, de los niveles de inversión efectuados en infraestructura con respecto a la demanda efectiva. Los cálculos proporcionales que tenemos, hay sin número de entidades, el BID, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL, los tienen permanentemente estudiados, hay informes cotidianos, la propia Cámara Argentina de la Construcción desarrolla a través de su programa de planeamiento estratégico todas las necesidades en términos de lo que es esa brecha, una brecha que es ampliamente mensurable, pero también ampliamente inconmensurable en términos de la gestión que tenemos que desarrollar. Vamos a seguir avanzando. Promedio, como dije anteriormente, la inversión en infraestructura de nuestro país, con modelos de mayor centralidad estatal o mayor apertura, nunca pasó del 1,5, 2,5 puntos del PBI en términos de inversión de infraestructura. Los cálculos y ese consenso promedio que necesita la Argentina, habla que por lo menos hay que duplicarla o hasta triplicarla, obviamente en un contexto económico donde las variables macro permitan un grado de estabilidad, entre un quinquenio y un decenio, para poder no solo saldar esa brecha, sino para permitir un crecimiento puntual de casi 3 puntos sobre un aumento para el desarrollo de nuestro PBI en un periodo. Eso es un consenso existente, pero que nos obliga a pensar realmente con qué nivel de viabilidad y con qué posibilidades lo podemos desarrollar. Hoy en Argentina también el consenso básico es que, tomando el PBI per cápita, Argentina se sitúa en el promedio sudamericano por debajo del nivel esperado en su desarrollo en el sector de transporte. Ha logrado avanzar y recuperar espacio en energía y telecomunicaciones en el último quinquenio, no lo deseable. Y en términos de agua y saneamiento, hemos tenido un salto de brecha positiva fundamentalmente en el desarrollo de comunidades de escalas intermedias y de ciudades intermedias, pero donde hay
un fuerte desarrollo todavía de esta brecha, de situaciones a cubrir fundamentalmente en el conurbano bonaerense y en un conjunto de provincias como del NEA o del NOA. Pero vamos a centrar un ejemplo para poder ya ser introductorio al panel. En la situación actual de la infraestructura de transporte, vamos a pararnos sobre el transporte. Nosotros en Argentina en los últimos 2 décadas hemos tenido una inversión importante en carreteras, pero obviamente no hemos solucionado los problemas, tenemos un estado regular de la red, hemos concentrado el desarrollo de todo el transporte en la materia, hemos concentrado en el sector de autotransporte, automotor, la matriz de transporte. Hemos sí tenido avances y hemos logrado desarrollar una fuerte expansión de la capacidad portuaria, pero se acrecentaron los problemas de accesibilidad en términos de los accesos terrestres. Venimos planteando la necesidad de la mejora de todo lo que sea los accesos náuticos. En esta zona, puntualmente, tenemos el acceso físico limitado por la profundidad. Hoy tenemos necesidades de que acá mismo los ingresos de los buques, fundamentalmente hacia el puerto de Buenos Aires, nos ponen mayores niveles de eslora, mayores niveles de calado. Eso a la vez incrementa también los costos de mantenimiento del dragado con respecto a los distintos canales de acceso. Tenemos profusas asimetrías en términos de nuestra navegación fluvial, marítima, el cabotaje. Se ha acrecentado cada vez con mayor virulencia en algunos sectores la conflictividad. Argentina en un total mueve unos 360 millones de toneladas en términos de toda su logística anualmente, pero como explicitaba, la participación modal está absolutamente sesgada hacia el automotor, casi en un 90%. El transporte ferroviario moviliza el tercio en términos de carga de lo que movilizaba hace 30 años. No hemos desarrollado el cabotaje interno en más de un 20% de todo el potencial que podríamos tener. Pero cuando uno ve cómo impacta una infraestructura, y fundamentalmente para el desarrollo, siempre nos interesa mostrar este ejemplo. Desde la implementación del dragado y el balizamiento del sistema de navegación troncal de la Argentina, aparte de la mejora sustancial en términos de los costos del transporte de carga, hubo una fuertísima expansión en todo lo que es el área productiva y la capacidad exportadora argentina. Nosotros siempre nos interesa mostrarlo con este gráfico. Es un gráfico que junto con Luis, con Pablo, hemos desarrollado en un documento base en una mesa de concertación público-privada santafesina entre todas las cámaras privadas portuarias, marítimas. Fíjense lo que fue el salto del desarrollo y el crecimiento al poder contar con previsibilidad en una infraestructura como fue el dragado y el balizamiento del río. Se sintetiza en esto. Hemos duplicado la superficie productiva argentina y triplicado los niveles de exportación. Y en un contexto de las últimas 3 décadas, con todos los saltos que enumerábamos desde el comienzo de esta charla, de esta presentación, o sea, con todos los vaivenes, centralidad estatal, cambio de gobierno, crisis, o sea, cuando nos proponemos, y seguramente Luis lo va a desarrollar, y damos previsibilidad a un sistema, obviamente que la infraestructura impacta más que positivamente para el desarrollo productivo de nuestra sociedad. Pero bueno, no vamos a negar lo obvio. Hoy las inversiones en infraestructura están siempre sometidas a vaivenes de negociación política, los estados locales con los provinciales con la nación, la falta
de planificación en términos de estos desarrollos, donde determinamos fundamentalmente la inversión. Esos son los consensos que nos hacen falta estructurar. Y puntualmente, por eso es tan importante el desarrollo de un seminario de este tipo y de un área como Zárate Campani, y por eso cuando decíamos infraestructura y logística para el desarrollo nacional, no para el desarrollo de una provincia. O sea, la necesidad de salir a veces de lógicas compartimentales, parroquiales, locales. El desarrollo de esta área, la optimización logística, es clave para todo el desarrollo de la River y hay que generar diálogos virtuosos, y por eso que instituciones como la Unión Industrial permitan este tipo de encuentros nos tiene que permitir no solo lograr los consensos, sino decir, bueno, este es el plan real, acá es donde tenemos que poner nuestras prioridades. Y fundamentalmente en el urbanismo, en el desarrollo, porque cuando se habla de infraestructura también hay una idea de encerrarse por temática. Y en realidad lo que estamos hablando es de desarrollo territorial. Y ese desarrollo territorial, ese desarrollo social, ya en el mundo hay tendencias que explican que las megaciudades son las que concentran el mayor desarrollo del PBI de cada una de las sociedades, pero las que tienen la dinámica y las que se pueden tornar sostenibles son las de escala intermedia. Son los ejidos urbanos de escala intermedia, con buena accesibilidad, conectividad, y más si son áreas de concentración industrial. Para ir finalizando, ¿qué es lo que necesitamos a nivel tanto provincial como nacional? Obviamente tenemos que, en los presupuestos públicos y en las políticas públicas, por lo menos duplicar los niveles de inversión y planes de financiamiento de los grandes proyectos. Buscar lo que remarcaba anteriormente, cuáles son las infraestructuras prioritarias, los planes prioritarios. Tenemos exceso de presentación de materiales, de planes estratégicos, lo hacen las localidades, las provincias, el plan territorial, pero nos faltan específicamente los proyectos. Hay que poner obviamente la cuestión de aspectos ambientales y sociales, porque tenemos sinnúmeros de experiencias, fundamentalmente en el sector de saneamiento, que no hemos contemplado pautas de agenda de desarrollo sostenible. Y por lo tanto, lo que uno tiene que buscar es que la productividad de todos los recursos con los que podemos contar nos permita que todo sistema de inversión desarrollado sea público, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, tengan una agenda definida, un área específica. En los últimos años se ha logrado poner en el ámbito de la jefatura de gabinete una área específica en términos de lo que es la agenda permanente que tenemos que desarrollar. Pero obviamente es una agenda que queda reducida a cierta burocracia pública, estatal, no conforma parte de una articulación del conjunto de los actores. Por eso es necesario reafirmar este tipo de eventos, desarrollarlos cada vez a mayor escala, interpelar a las instituciones a todo nivel, a nivel académico, a nivel de desarrollo, y fundamentalmente esa es la agenda que tenemos que instalar para convertir una agenda pública de desarrollo de la infraestructura nacional. Muchas gracias. Bueno, quisiera solicitarte, Juan Carlos, que presentes a los próximos oradores. Justo me voy a tomar un vasito de agua, pero bueno, perfecto.
decía Hermelo, bueno, Horacio es un decano de todos los que nos interesa el tema de transporte, más allá de su histórico perfil de gerente del nuevo Central Argentino, del término ferroviario, de su gestión también pública al inicio de los 80, es una referencia permanente en el sector por la claridad y desarrollos conceptuales que nos permite tener. Y fundamentalmente hoy lo que buscábamos en este panel era alguien que venga de la tierra, a través de lo ferroviario y de su expertise, y luego Luis, que ya lo presentaremos, desde la Cámara de Puertos Privados, que trate fundamentalmente entonces de muelle hacia afuera. Pero bueno, estimado Horacio, te paso. Buenos días, muchísimas gracias Juan Carlos por la presentación tan larga. De cualquier forma, lo primero que quería decir es que en nombre del Departamento de Transporte de la Unión Industrial Argentina nos sentimos realmente muy orgullosos de participar de esta jornada, de posibilitarnos expresar brevemente cuáles son las tareas, cuáles son los trabajos que estamos preparando dentro de la UIA en el Departamento de Transporte y concretamente cuáles son nuestras propuestas para todo lo que tiene que ver con transporte y logística. Propuestas que, como bien dijo Miguel Acevedo cuando comenzó esta reunión, no son las únicas, lo sabemos, tampoco son las mejores, pero sí es muy importante que los industriales de Argentina puedan tener una voz para proponer proyectos, políticas públicas y modalidades de transporte y logística que acompañen la eficacia y la eficiencia de este sector, lo cual va a generar sin duda alguna una reducción de costos y una mayor competitividad. No en vano, los países más desarrollados, así ha estudiado el Banco Mundial e incluso hay algunos documentos que lo demuestran, tienen una correlación altísima entre el crecimiento de su Producto Bruto Industrial y el crecimiento y la eficacia de su sector transporte y logística. Así que en ese sentido, nosotros estamos preparando dentro del departamento una serie de trabajos de los cuales ahora vamos a hacer simplemente una síntesis. En primer lugar, tenemos un objetivo, nos hemos planteado a lo largo del año pasado, un objetivo que es el objetivo de conformar un sistema integral de transporte de carga. ¿Qué es esto que hemos denominado sistema integral de transporte de carga? Es lo mismo que existe, pero tratando de interpretarlo y de asumirlo como un todo, tratando de entender que no solamente los modos o no solamente algunas partes del transporte de carga, ya sea urbano, interurbano, granel o carga general, son las que deben y merecen una política, sino que la política debe ser una política que entienda a los modos de transporte, por un lado en su intermodalidad y por otro lado en la importancia que tiene para todo el sector y sobre todo, como decía recién Juan Carlos, para el sector público, reconocer que si los fines son múltiples, los recursos siempre escasos tienen que ser atribuidos de la mejor manera posible. En ese sentido, nosotros en este caso estamos tomando transporte automotor, transporte ferroviario y transporte por agua, no así transporte por aire, dado la incipiente participación que está teniendo ese transporte en Argentina. No obstante, seguramente en otros países y en otras realidades el transporte aéreo de cargas también tiene su incidencia. Pero en este caso lo que nosotros vemos es que si bien necesitamos una serie de proyectos, si bien necesitamos una serie de decisiones que hacen a la posibilidad del mejor desempeño del sector, también necesitamos entenderlo. Y el entendimiento que nosotros planteamos es que el intermodalismo que va a ser creciente y que necesariamente es el que va a atribuir cada uno de los modos de transporte en su menor costo a los diferentes transportes de mercancías, ese multimodalismo que genera, en este caso del gráfico, el sector que está en gris,
donde los tres modos de transporte tienen que trabajar en conjunto y superar esta situación en donde la Argentina tiene el 90 y pico % de la carga en el automotor, un 5% general en el ferroviario y casi nada en el fluvial. Tenemos que terminar con esa participación modal, no solamente porque desde el punto de vista de la planificación y asignación de recursos esto genera un costo nacional muy importante, sino porque además los costos industriales, los costos empresariales, con un intermodalismo mejoran notablemente, y hay muchos ejemplos que ya están funcionando en Argentina que así lo demuestran. Por otro lado, es importante entender e interpretar que ese multimodalismo, que ese desarrollo de modos de transporte se da sobre por lo menos esas tres plataformas que nosotros hemos dibujado en este gráfico. Por un lado tenemos toda la parte institucional, que es todo lo que tiene que ver con las leyes, reglamentos, habilitaciones, etc. Por otro lado tenemos todo lo económico, que tiene que ver con lo que hablaba recién Juan Carlos, que son las inversiones, el equipamiento, etc. Y por otro lado tenemos la operación. En general, la operación es la que más está administrada por el sector privado. Y por ende, en general, la operación es la que más avanza y la que más se desarrolla e incrementa su calidad y su capacidad de generación de ingresos y generación de empleos. En cambio, todo lo que tiene que ver con las otras dos plataformas es más público, pertenece más a la decisión del Estado, nacional, provincial o municipal. En estos casos, lo que nosotros creemos es que hay que incrementar la coparticipación del sector privado y del sector público en estas áreas, porque evidentemente no se trata de controlar, no se trata de vigilar lo que hace el Estado, se trata de participar y de saber que cuando se toma una decisión con un proyecto de infraestructura, como puede ser un puerto, como puede ser un ferrocarril o como puede ser una terminal, lo que se está tomando como decisión va a ser utilizado o no utilizado, priorizado o no priorizado por los empresarios que operan en la Argentina, tanto en el transporte de cargas como en el transporte en general. En ese sentido, nosotros también pensamos, y esto es algo que tiene que ver con la jornada de hoy, que estamos en una región muy particular. Esta región, yo recuerdo cuando comencé a trabajar en economía del transporte, uno de los ejes era el eje fluvial industrial, que el CONADE había desarrollado como un área de importancia en todo lo que era el desarrollo regional argentino. Este corredor industrial del Paraná, como aquí lo denominamos, eje fluvial industrial, etc., tiene atributos específicos que hacen oportunidades de mejoras en el transporte y la logística. Ese listado de atributos que ustedes ven en la pantalla son no todos. Algunos tienen relevancia, como por ejemplo el tema de la participación en la economía, la participación poblacional, la participación en el empleo, pero también hay otros que tienen una relevancia absoluta en términos de logística. El hecho de que este corredor sea uno de los pocos corredores que la Argentina no tiene un tráfico unidireccional, como son el resto de las regiones del país. El hecho de que se pueda en este corredor generar tráficos de retorno implica que en este corredor se pueden reducir costos de transporte de una manera mejor que en otras áreas donde esto es imposible. Por otro lado, el hecho de tener una densidad poblacional y una capacidad de orígenes y destinos en distintos polos, tanto Zárate, Campana, San Nicolás, Ramallo, Rosario y ahora hasta Timbúes, nos va a permitir tener en este corredor el acceso no solo a las carreteras, que es lo que hoy en día más se utiliza, sino también el acceso al ferrocarril. No se olviden que este es uno de los únicos corredores en Argentina que posee las 3 trochas ferroviarias. La posibilidad de usar las 3 trochas ferroviarias, que lamentablemente están, como ustedes saben que están. Pero esa potencialidad existe, y esa potencialidad ferroviaria fue la que permitió, por ejemplo, en esta zona, que en la terminal Zárate pudiera tener un acceso ferroviario y una plaza ferroviaria como la tienen para los contenedores. Esta posibilidad ferroviaria también permitió que Holcim tenga una molienda de clínker
y que el cemento se pueda acceder, se pueda acercar al mercado de consumo del área metropolitana. Y así como esto, seguramente hay muchos más ejemplos que nos permiten saber que la potencialidad que los modos tienen, y no solo el ferroviario, sino fundamentalmente el fluvial, porque hablamos de la hidrovía, pero no solo de la hidrovía de exportación de graneles y de la exportación del upriver. Estamos hablando de una hidrovía con capacidad para tráficos de cabotaje que es nula. Estamos hablando de una hidrovía con costos de transporte que son absolutamente insignificantes versus lo del transporte automotor. Entonces tenemos que también aprovechar todo esto. Y en esta región yo creo que se dan las condiciones para que todas estas posibilidades y propuestas que ahora les voy a mostrar se puedan comenzar con un retorno mucho mejor. En tal sentido, y ya como propuestas de la Unión Industrial Argentina para algunos de los modos, estas propuestas son las mínimas, las primeras, las que en la coyuntura nos parecen que tienen que ser tratadas, hacen en el transporte automotor de cargas, como les decía recién, si bien tenemos una participación modal altísima, no tenemos una eficiencia altísima. La posibilidad de que el camión, vía los equipos escalables o los equipos bitrenes, vaya incorporando ese tipo de modalidades de transporte para algunas cargas, para algunas industrias, para algunos sectores. No nos equivoquemos, en Australia, donde el bitren viene funcionando hace 30 años, su participación en el total de la carga no llega al 12%. ¿Por qué? Porque precisamente son específicos para algunas actividades, para algunas cargas. Entonces, lo que tiene el escalable, que es ese camión que va agregando ejes y va permitiendo mayor transporte de carga, lo que tienen es que van incorporando también relaciones de peso-potencia, relaciones de peso por eje, que mejoran notablemente su incidencia en lo que es todo el rodamiento, toda la carretera argentina. Es decir, vamos a tener mejores camiones que van a transportar más, pero también van a afectar y van a incidir menos en el desgaste de la infraestructura. Por otro lado, también tenemos dentro del transporte ferroviario un dilema. Los contratos actuales ferroviarios tienen ya 28, 27 años y terminan dentro de 2 o 3, no han sido renovados. Los concesionarios actuales, 3 privados, las otras 3 líneas están en manos del Estado bajo el nombre de Belgrano Cargas, transportan como el 80% del transporte de carga ferroviario. Si bien ese transporte de carga llegó en un momento, como decía Juan, hace 20 y pico de años, o hace 20 años, llegó a 25 millones de toneladas, hoy no estamos más que en 18. Y toda la inversión en ferrocarriles ha sido la inversión pública, porque ha sido la presencia de un préstamo chino que ha permitido que el Estado invierta en infraestructura, en material rodante, etcétera, dentro de las líneas de Belgrano Cargas, especialmente la Belgrano Trocha Angosta, que es realmente una maravilla lo que se ha podido hacer. Pero también eso nos invita a pensar que es necesario desarrollar también las otras trochas. Es necesario que aquellos que quieren ser operadores de ferrocarriles tengan un camino a seguir. Es necesario que aquellos que tengan un contrato que se está terminando sepan cuál es su futuro. Porque de otra manera lo que estamos viviendo es una situación en donde solamente la inversión pública es la que ha podido acercarse a ferrocarriles. Nosotros creemos que los privados pueden participar en la inversión ferroviaria, no en la infraestructura, porque es de lenta maduración y es carísimo, como ustedes saben. Un kilómetro ferroviario está en el orden de $1 millón. Pero sí pueden participar en desvíos privados, sí pueden participar en material rodante, sí pueden participar en terminales de carga y descarga, como lo han hecho en todo el sector agroexportador. Entonces, no es novedoso lo que estamos planteando, pero sí es importante. Reglas de juego claras para el futuro, por un lado, eso hace a la Open Access o no Open Access, reglas de juego claras y acciones de fomento y de promoción para que más usuarios se suban al ferrocarril y puedan acceder a la oferta ferroviaria. Por último, nos vamos a referir al transporte fluvial y marítimo, que como ustedes saben, tiene 2 cuestiones centrales en este momento en la coyuntura. Una es la finalización del contrato de hidrovía, seguramente Luis nos va
enriquecer con sus comentarios al respecto. Y el otro es el puerto de Buenos Aires, que actualmente está en marcha una licitación. El punto, bajo este enfoque de un sistema integral de transporte, es el siguiente, y con esto termino. No podemos solamente desarrollar un proyecto en el puerto de Buenos Aires, no podemos solamente desarrollar un proyecto de hidrovía. Tenemos que desarrollar un proyecto integral de transporte por agua en Argentina, donde juegue el puerto de Buenos Aires con el puerto de Zárate, con el puerto de Rosario, y donde juegue la hidrovía con Nueva Palmira y con todas las situaciones que ustedes conocen de los feeders que salen de Argentina hacia otros países. Por último, un tema de la industria. La industria ferroviaria argentina está prácticamente sin trabajo. La industria ferroviaria argentina, para el caso de vagones de carga, que es una metalurgia, está perfectamente capacitada para su desarrollo, y lamentablemente importamos vagones de China por el préstamo digamos, el crédito proveedores que nos ha dado China. La industria barcacera argentina está en iguales condiciones, pero lamentablemente los problemas del puerto, los problemas laborales o de costos de la bandera argentina han generado que la mayoría de la flota sea bandera paraguaya, han generado que las barcazas no se sigan fabricando en Argentina, y lamentablemente en esta semana YPF llamó a una licitación para compra de barcazas, y esas barcazas en principio, si bien se está negociando a través de la Cámara del Sector, en principio estaban destinadas a ser construidas en el exterior. Todo esto tiene que formar parte de una sola política global e integral que mire cada una, en parte y en el todo, estas cosas que les he comentado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Horacio, muy claro. Y bueno, ahora lo convocamos a Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados de la Argentina. Siempre me gusta tratar de hablar porque él viene bien del desarrollo privado, portuario, nacional. Sos un producto de la desregulación portuaria, de la ley del puerto. Hoy tiene un altísimo rol también en CIAR, en las cámaras de aceite de Argentina. Seguramente nos va a aportar datos de ese impacto en nuestra región fundamental. Pasamos de 20.000 toneladas de crashing diario hace 15 años atrás, 20 años atrás, ahora tenemos 200.000, y es lo que es una cadena de valor puesta después también a lo que muy claramente nos ilustró Horacio en la necesidad que tenemos como país de entender un plan integral de transporte. Estimado Luis, bienvenido a este panel y gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias a los organizadores y sobre todo a vos, Juan Carlos, que me das esta oportunidad de tratar de contarle a todo este público sobre el sistema portuario argentino. En primer lugar, quería rescatar un concepto que ya se comentó, pero que me parece que es muy relevante para la Argentina que se viene. Nuestro país tiene que salir para adelante, y salir para adelante tiene, creo yo, una de las aristas más importantes en generar exportaciones, incrementar nuestro volumen de exportación, y esto requiere necesariamente que incrementemos nuestras exportaciones con valor agregado, porque una de las cosas que también tenemos que lograr es generar más trabajo. Y para que eso ocurra, obviamente tenemos que tener competitividad. O sea, sin competitividad va a ser difícil que logremos ese objetivo. La Argentina está lejos del mundo, lejos de los mercados, pero tiene una bendición, creo yo, que es este río que pasa por acá enfrente y que nos permite lograr eficiencias, y que es una gran fortaleza que nos da. Pero para lograr esa competitividad necesitamos tener costos razonables. Y ahí creo que una de nuestras fortalezas es nuestro sistema portuario. La Argentina cuenta con un sistema portuario
de primera, súper competitivo. La verdad es que si nos comparamos con los países del primer mundo, y quizá existe un poquitito el mito de que hay que trabajar mucho en la eficientización de los puertos, me parece que nosotros tenemos un sistema portuario que cuando lo medimos contra Brasil, la verdad es que tenemos una eficiencia enorme, y ahora lo vamos a mirar brevemente. Y si lo medimos contra países como Estados Unidos, estamos en el primer mundo. Y yo creo que hay dos hitos fundamentales para que ello haya sucedido. Una es la ley de puertos, que es del año 92, en donde se abrió el juego al sector privado y en donde se armó una política de Estado a largo plazo que nos permitió generar inversiones en esta infraestructura privada con seguridad jurídica que hoy funciona y ha permitido ese crecimiento que recién nos decía Juan Carlos, de multiplicar nuestras exportaciones agroindustriales por 4, y que en los últimos 35 años hayamos tenido un crecimiento del 4% anual acumulativo, como nos decía el otro día en una charla Ricardo Sánchez del CEPAL, duplicándose cada 10 años. Ojalá que logremos también en otros sectores una performance parecida, porque eso nos va a permitir salir para adelante. Y el otro hito creo que es fundamental es el desarrollo de la hidrovía, que también cumple 30 y pico de años, con una concesión que ahora tenemos que ver cómo la renovamos para seguir creciendo. Esos eran un par de conceptos que yo quería remarcar. Bueno, la Cámara de Puertos que yo represento fue creada justamente a raíz de esta iniciativa de la Ley de Puertos en el 88. Hoy somos 29 socios y no solo son puertos graneros, la Argentina tiene una gran concentración de sus exportaciones en los productos agroindustriales, pero también se ha ido desarrollando terminales de todo tipo de cargas, desde químicas, combustibles, contenedores también, y acá estamos en un polo muy fuerte en ese rubro. Y acá yo quería remarcarles un poquitito lo que decía recién Juan Carlos. Acá están marcadas las zonas desde donde se produce el principal flujo de nuestras exportaciones, que son básicamente graneles agroindustriales, y en donde hay un alto impacto en toda la zona de la hidrovía. Y bueno, obviamente que tenemos también, gracias a la Ley de Puertos, consorcios de gestión que han funcionado muy bien en estos 30 años, que han también incrementado los flujos de los puertos de aguas profundas, como son Bahía Blanca y Quequén. El movimiento de contenedores está mucho más concentrado acá cerca de la ciudad de Buenos Aires, y también tenemos un crecimiento muy grande en esta zona, pero el principal puerto por lejos es la zona del puerto de Buenos Aires, que como bien marcaba recién Juan Carlos, está cerca de un proceso de concesiones que es muy importante que se desarrolle exitosamente. El corazón del movimiento de vehículos, como ustedes saben, está acá, en Zárate. No voy a repetir demasiado lo que ya dijeron mis compañeros acá del panel, pero la alta concentración del flujo de camiones es una debilidad. Somos un país camionero, tenemos distancias en cierta región pampeana que es lógica el desarrollo del camión, pero si queremos incrementar los flujos de las zonas más marginales, que son las zonas más pobres del país, necesitamos desarrollar nuestros nodos logísticos, y tenemos una cuenta pendiente, como bien se dijo recién, que es el cabotaje, ¿no? Tenemos un enorme río que está lejos del desarrollo necesario. Acá un poquito graficar eso que recién decíamos, el impacto del camión y el poco peso sobre todo de la hidrovía. Ahí lo que nosotros venimos trabajando hace tiempo y empujando es cómo logramos la conexión de los puertos también con los nodos, el ferrocarril, que entre con más eficiencia a los puertos, y sobre todo los accesos carreteros al puerto, que son una de las
cuentas pendientes. Esto es un poquitito reforzar esta idea. Tenemos un río que llega hasta el corazón de Sudamérica, que además tiene, cuando lo comparamos con otros ríos del mundo, como el Mississippi, tiene algunas ventajas. Uno es que no tenemos esclusas, no tenemos cruces de puentes. Eso es una debilidad porque quiere decir que estamos bastante retrasados en nuestra infraestructura carretera, pero tenemos un río que corre con un buen calado para las barcazas y tenemos el desafío y la necesidad de que las cargas del centro de América fluyan cada vez más a través de nuestros puertos. Y eso ha ido sucediendo, pero necesitamos incrementar ese ritmo. Acá, como pueden ver, la salida de la hidrovía, y queremos remarcar la importancia de la hidrovía para la economía argentina y de la región, ¿no? Nos da competitividad, opera más del 25% del movimiento anual logístico del país, y nos va quedando chica, porque como recién charlábamos, la concesión ya tiene más de 30 años y nos arrimamos a una nueva licitación. Ahí, desde el sector privado, lo que hemos intentado es hacer un aporte de un trabajo que no es vinculante, y ahí lo que tratamos de generar, en vez de que cada una de las instituciones relacionadas con el flujo de la hidrovía prepare un trabajo, bueno, nos juntamos todos, definimos contratar a gente profesional, un consultor, hicimos una licitación y estamos presentando en los próximos meses, si Dios quiere, un trabajo serio en donde vamos a tratar de desgranar las necesidades que tiene el flujo. Recién Juan Carlos nos decía que multiplicamos por 4 el flujo de la hidrovía, eso quiere decir muchos más barcos, eso quiere decir la necesidad de zonas de cruce, la necesidad de zonas de fondeo, eventualmente un calado mayor para que los buques puedan salir con más carga, pero es algo también que hay que analizar muy bien, porque eso tiene un beneficio que es más evidente, pero hay que mirar el costo también, con lo cual, bueno, vamos a buscar que este trabajo, que va a ser público, permita a quien sea el nuevo gobierno tomar la mejor decisión para que esta licitación sea exitosa y permita, insisto, mantener a la Argentina competitiva. No nos podemos dar el lujo de tener una hidrovía que sea cara, porque estamos lejos de los mercados. Los tráficos fluviales, acá tenemos una historia de casi 30 años. En el año 88, que es cuando se hicieron los acuerdos de Santa Cruz de la Sierra, que permitieron empezar a plasmar un sistema hidroviario eficiente, el río movía 700.000 toneladas, hoy se mueven más de 15 millones de toneladas estoy hablando del flujo barcacero, con unas inversiones muy importantes, pero lo más importante, con una reducción del flete de más del 50% desde las zonas más marginales, como decía antes. Acá la Argentina tiene que aprovechar este río claramente y tiene que subirse, y tenemos que ver cómo hacemos para que estos proyectos que hay en Misiones, Chaco incluso, bueno, finalmente empiecen a operar. La flota de barcazas se ha aumentado más de 10 veces en estos años y hoy tenemos inversiones ya de más de 2.500 millones de dólares en el río. Bueno, uno de los problemas que también marco y remarco, que ya se dijo, es que esta flota es paraguaya principalmente, y la Argentina, pese a tener la capacidad profesional de digamos, administrarla, bueno, por distintos motivos la hemos perdido. Y acá un par de gráficos para ya ir terminando respecto al sistema de río. Yo les decía que no tenemos nada que envidiarle al primer mundo, y acá hay un gráfico que ya tiene algunos años, pero que de todos modos plasma nuestra realidad contra Brasil, ¿no? Las barras verdes es el tiempo de demora que tiene un barco en un puerto brasilero en distintos meses respecto a la cosecha. Las barras grises son los puertos uruguayos y las barras azules son la Argentina, y como bien pueden ver, la Argentina ha logrado, con
Otra cosa que es interesante, tenemos muchas terminales, hay competencia y eso es muy bueno. Entonces no estamos anclados a una sola terminal que se congestiona, que tiene algún problema y nos hace sufrir, sino que tenemos muchas terminales y eso permite que tengamos costos competitivos. Entonces, como bien pueden ver, los tiempos de demora en Argentina son eficientes y además tenemos una capacidad de carga que excede nuestras necesidades. Hoy, entre los puertos de la Argentina, en nuestro principal producto de exportación, tenemos una capacidad de carga que excede nuestra producción y que de alguna manera nos está adelantando a un mayor crecimiento de producción. Necesitamos producir más para justamente tener costos operativos más bajos. Esto es un poquitito de números y comparar lo que se exportaba por los puertos en el año 2010 y lo que se ha exportado en el 2017, y este año afortunadamente tenemos una cosecha récord, con lo cual estamos pensando que vamos a estar exportando más de 100 millones de toneladas, principalmente de estos puertos del río, y con inversiones muy importantes. Hoy se están construyendo 2 puertos nuevos en la zona de River, en la zona de Tipúes. Se ha hecho una obra interesante público, un acuerdo público-privada que le está dando acceso al ferrocarril Belgrano a 5 terminales también en esa zona, y creo que la infraestructura, como decía al principio, está lista para ese salto hacia adelante que estamos convencidos que tenemos que dar de la mano de nuestras mayor flujo de exportaciones. Acá lo que les decía del ferrocarril, y acá algunos puntos que ya se mencionaron. Necesitamos mejorar la logística del agua para adentro, necesitamos generar un sistema en donde ya estamos trabajando para que roten mejor los camiones. Yo me acuerdo que hace un par de años estuve en Hamburgo y veía y me contaban que hay un sistema de cupos que permite que un camión no esté más de 1 hora esperando en una terminal para entrar, cargar, descargar o cargar e irse. Nosotros tenemos mucho por hacer en ese aspecto, porque hemos logrado que los tiempos de espera de los camiones bajen muchísimo en estos últimos 2 años con un sistema que es este sistema STOP, pero tenemos que todavía afinar muchísimo el lápiz para que los camiones hagan muchos más viajes por día y tengamos costos logísticos de flete más baratos, ¿no? Algunos temas, bueno, en donde tenemos que seguir trabajando. Desde nuestro lado, el fundamental es esta concesión de la hidrovía, pero también hay otros en donde ya hemos hecho avances. Uno es el tema de las determinantes, donde estamos trabajando con la Prefectura Naval Argentina, mejora de accesos a los puertos, que es algo que decía, que están los proyectos hace 20 años, ya tenemos claro cuáles son los caminos que hay que hacer, pero bueno, la verdad que es difícil conseguir la financiación, aunque con tanto flujo de camiones que tenemos, la solución no es tan compleja. Y bueno, uno de los temas que también es crítico para nosotros es el tema gremial. Tenemos que mantener una racional conflictividad gremial que nos permita operar en más tiempo y evitar costos excesivos de demoras. Bueno, esto es todo lo que les tenía que contar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus ponencias. Quisiera aprovechar la sinergia que nos puede dar tenerlos a ustedes juntos en este momento y con este objetivo de este seminario para hacer una pregunta. Pueden responderla un poco cada uno o alguno de ustedes. Vimos muchísimas cuestiones muy interesantes. Una de las que me llamó la atención es la independencia del éxito del sistema de navegación troncal, de las políticas públicas y de las crisis que hemos tenido. Es un gran éxito el que ha tenido este proyecto, especialmente en el área de la agroindustria. La pregunta es, ¿podemos repetir ese éxito? Beneficiando no a la agroindustria que ya ha tomado vuelo y está creciendo sostenidamente, sino podemos
repetir ese éxito para la industria en general, de tal manera que nos pueda hacer salir hacia adelante, como dijo recién acertadamente Luis Arreta. Y si fuera así, ¿qué deberíamos hacer cada uno de nosotros? Bueno, es una buena pregunta. Indudablemente el resto de la industria puede participar crecientemente en la hidrovía de varias maneras. Indudablemente todo esto está asociado a cuál va a ser el futuro de esa hidrovía. Sin duda alguna, el 80% de la carga es graneles, cerealeros y subproductos de la molienda de todo el eje Timbúes, Cabo Seco. Pero no es el único. Lo que acaba de decir Luis es fundamental para entender la propuesta que desde la UIA nosotros queremos llevar adelante. Un grupo de empresarios aceiteros con su financiamiento propio acceden al ferrocarril Belgrano-Trocha Angosta financiando las obras de enlace de la troncal con cada una de las terminales. No se quedaron solamente con el pedido, no se quedaron solamente con la idea, se fueron adelante y lo hicieron en los últimos años. Entonces, sí es un ejemplo en donde en vez de enojarse, en vez de pensar que son ellos los que se benefician de la hidrovía, debiéramos ver de qué manera los podemos copiar. Una manera de copiarlo es aumentar la posibilidad de terminales de contenedores en el río. TPR, la terminal de Rosario, junto con Zárate, son dos que hoy están teniendo crecientemente tráficos de contenedores. Pero hay muchos obstáculos para ese desarrollo que tienen que ver con los accesos ferroviarios, que tienen que ver con la disponibilidad de carga, que tienen que ver con la flota, con los buques que llegan a estos puertos, con restricciones que a veces no se entienden y que tienen que ver a veces con la primacía de las terminales de Buenos Aires. Entonces, es un enfoque global el que nos puede cambiar. Y por otro lado, el último eslabón sería ya para la pequeña y mediana industria. Imagínense ustedes, todo el norte argentino, todo el NOA y todo el NEA, exportan los pequeños y medianos industriales no más de 3 o 4 o 6 contenedores los que exportan por mes, a veces menos. Entonces no acceden a la tarifa que tiene el gran cargador a través de sus brokers, a través de sus convenios y a través de sus contratos. Una forma de acceder a eso es lo que comentaba Luis: generemos nodos logísticos en el interior, generemos centros de concentración de carga, a donde en forma transparente y pública se puede acceder para saber que un contenedor que va a ir de Catamarca a Rotterdam va a tener tal precio, y no el precio que en el momento el industrial o el empresario reciba. Por otro lado, creo que otra de las posibilidades de la hidrovía es el cabotaje, indudablemente. Ahora, para ese cabotaje hacen falta existencia de decisiones sobre pequeños puertos o más puertos que los que actualmente tenemos. Hay que consultar con las provincias, hay que vivir la realidad de las provincias y saber que, bueno, una de las cosas que dijo Luis, nosotros tenemos en el norte, ¿no es cierto?, todo el tráfico de celulosa que se hace por camión. Y cuando se hizo, la gente de Arauco hizo una propuesta, hizo un esquema para llevar ferrocarril Barcaza, no hubo ningún tipo de consenso, no hubo ningún tipo de apoyo. Es más, el ferrocarril Urquiza dijo: no, para eso no vamos a habilitar la vía. Una vía que está viendo cómo crecen los yuyos. En síntesis, y tratando de contestar la pregunta, hay muchas posibilidades, hay varias posibilidades, pero es fundamental el consenso. Es fundamental que las fuerzas vivas, que los empresarios y que los que están interesados, como en el caso de la región Zárate y Campana, de un mayor y mejor desarrollo, que todos juntos pensemos en esto y nos pongamos detrás de un objetivo común como
en algunos casos, el caso de Timbúes, como contaba recién, se logró el resultado. Está bien, alguien dirá, bueno, son pocas empresas, tienen espaldas muy anchas, pero lo hicieron. Yo creo que es un buen ejemplo. Yo quiero agregar algo muy breve. No solo se puede, sino que es imperativo que lo hagamos. Es imperativo, porque si no hacemos eso va a ser difícil. Y creo que para eso hay dos cosas claves. Una es que sea una política de Estado a largo plazo, como bien dijiste vos. La ley de puertos tiene 35 años, todo el mundo la respeta y tenemos que lograr políticas de Estado a largo plazo que incentiven el agregado de valor y las exportaciones del país. Pero además también no tenemos que ser inocentes y tenemos que saber que los contrarios juegan. Si nosotros queremos desarrollar polos exportadores de nuestro país, sectores eficientes, tenemos que generar condiciones, insisto, a largo plazo que eviten contingencias y incertidumbres, pero además generar políticas que incentiven el agregado de trabajo en nuestras exportaciones. Y eso es fundamental. Y cuando digo los contrarios juegan, digo el mundo actual proteccionista, no nos comamos la curva del mercado libre, porque la realidad es que todo el mundo quiere generar ese trabajo fronteras adentro y nosotros tenemos que generar políticas que hagan que las inversiones vengan a la Argentina, que las inversiones vengan porque sepan que tienen un proyecto a largo plazo y tenemos los recursos para hacerlo, tenemos aparte capital humano, así que no es tan difícil, pero requiere los faros largos. Bueno, poco por decir, pero recalcar que más en estos momentos de crisis, donde parece que todo es nebuloso, miren qué virtuoso que fue. Y se desarrolló a través de normativas públicas, ley de puerto, la concesión, la apertura, y que se pudieron mantener en el tiempo. O sea, claro que el vaso está medio lleno, o largamente medio lleno, pero hay que completarlo. No hubo una gobernanza adecuada a lo mejor en el control y la gestión de situaciones, no hubo una cantidad de cuestiones puntuales en términos de controles, pero sí lo que se puede desarrollar y se tiene que desarrollar es lo que ya existe bien, no lo tenemos que tocar y lo tenemos que completar aguas arriba, entender las obligaciones que tiene que tomar el Estado y no transferirla al sistema de tarifa o de controles que existe actualmente y que lo ha tornado virtuoso. Pero en síntesis, la enumeración de lo que dijimos acá es el nodo troncal del transporte de la Argentina. No pongamos tanto la vela en vaca muerta pensando que vamos a llegar rápidamente a generar divisas y desarrollo de la cuenca. Si ya tenemos la divisa y la posibilidad de desarrollo acá, entendiendo de que tenemos que profundizar el río, permitir mayor salida de exportaciones y lo que se hace hoy en este seminario. Cuando hablábamos con Juan, con Ángel, lo que le decíamos es no miren tanto al área metropolitana solamente, ahí está el mercado, hay negocio y hay que mantenerlo. Miremos la integración agua arriba y eso se logra teniendo lo que marcó perfectamente Horacio, este eje Zárate-Timbúes, vamos a empezar a decir, y lo tenemos que potenciar, y es el eje del desarrollo de Argentina en términos de posibilidades logísticas, de que eficienticemos la logística, como bien lo planteaba Luis. Tenemos sectores, cuando uno va a los indicadores de logística, Argentina ranquea muy mal, pero miren la fortaleza que tenemos en áreas, en nuestras capacidades portuarias. Bueno, tenemos que reproducirlas en otras instancias de transporte. Eso es lo que nos va a tornar y nos va a eficientizar y nos va a hacer más competitivos. Pido un aplauso para